hay una investigadora mendocina que de alguna manera resucitó una proteína ancestral, lideró un equipo internacional que logra desentrañar un poco esta evolución de enzimas que son muy antiguas y también extintas, ¿no? Y esto, bueno, puede transformar moléculas con el preciso uso de el oxígeno, que es importantísimo, ¿no? Para revivir este tipo de cosas. Así que, para que nos lo cuente más técnicamente, estamos en comunicación con Laura Mascotti, que es mendocina, doctora en biología y miembro del CONICET. Bienvenida, Laura, desde acá, Guadalupe y Damiana, un gusto. Hola, chicas, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, toda esto que estábamos presentando, ¿no? Y esta proteína ancestral, ¿podría llegar, no sé si escuchaste la intro, Laura, pero Sí. de alguna manera podría llegar a resucitar especies que están extintas? A ver, conceptualmente sería posible. Es medio complejo conceptualmente, digamos, ¿no? Pero Sí. no vamos a hacer como en la película. Es muy difícil pensar en resucitar un organismo entero. Lo que nosotros podemos hacer, y es lo que yo hago, digamos, y otros grupos de investigación en otras partes del mundo, es que tomamos componentes, ¿sí?, de organismos que ya no existen, que se extinguieron, y los podemos resucitar. Componentes moleculares, ¿no?, como son Sí. las proteínas. Pero uno también podría pensar, bueno, en cuestiones un poco más complejas, como un pedazo de una célula entera, digamos, etcétera. Y los ponemos en organismos que existen hoy, que son fáciles de manipular en el laboratorio, para poder estudiarlos. Y entonces podemos entender, bueno, cómo fue ese camino, qué fue lo que pasó, porque viste que si nosotros pensamos, hoy vemos la película actual, como es la biología de hoy. Bueno, pero eso tiene una historia, y si podemos comprender precisamente esa historia y los cambios que ocurrieron a través del tiempo, bueno, podemos entender muchísimo mejor el presente. Claro. Lo que estoy tratando de, porque es un tema difícil de poder comprender también, supongo que le debe pasar a todos los que no somos científicos, ¿no? Para que lo puedan entender también los oyentes. De alguna manera, en todo lo que es científico, medicina, siempre se dice que 2 más 2 nunca es 4, ¿no? Lo que te hace bien a vos no me hace bien a mí o no me causa el mismo efecto. Supongo que en esto tiene que ver mucho eso, ¿no? Que tal vez por más que quisiéramos, porque lógicamente en teoría se podría llegar a hacer, en la práctica es más difícil. Sí, pero ¿sabés que lo que decís tiene muchísima razón? Y yo creo que gran parte de eso de que hay como dos cuestiones. Sí. Una es que sí es cierto que las cosas, los tratamientos, las estrategias, incluso nuestras propias cuerpos no se comportan de la misma manera porque hay mucha variabilidad, ¿no? Exacto. Y eso nos hace sobrevivir como especie a cualquiera de las especies, desde plantas, bacterias y nosotros. Uh-huh. Pero también me parece que es un punto muy interesante porque siempre pensamos que conocemos en súper profundidad los sistemas y lo que esto nos muestra es que aún los podemos conocer más. Agregarle la parte histórica, que sería como la evolución, de cómo surgieron cualquier sistema que te imagines, desde nuestras células, nuestras enzimas para poder alimentarnos y degradar las sustancias que comemos, por ejemplo, y transformarlas en nutrientes que no sean útiles. Si le agregamos la dimensión histórica, podemos entender precisamente cómo fue que se construyeron esos sistemas biológicos. Y eso lo podemos hacer a través de esto que yo hago, que es reconstruir secuencias ancestrales, que les decimos. Laura, mucho gusto, Guadalupe te saluda. Hola, ¿cómo te va? Me genera curiosidad qué pasa con esta información y después el uso ético, ¿no? Porque vos decías, bueno, no, que hay cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, revivir especies, ¿no? Calculo que también habrá acá cuestiones éticas, y me preguntaba cómo es el cuidado de la información que se obtiene de todas estas investigaciones. Buenísima pregunta. Yo lo de las especies me refería a que técnicamente yo no lo veo posible de ser hecho por ahora, una cosa así, de compleja, digamos. Y hay muchísimas herramientas, pero con esta información, ¿qué se hace? Todo lo que son secuencias, digamos, o sea, datos biológicos, lo que hacemos es depositarlos
en bases de datos a las que puede acceder todo el mundo, en todo el planeta, ¿sí? Son bases de datos de libre acceso, democráticas, donde uno tiene que cumplir ciertos protocolos, ¿no?, de información, Sí. y sube esa información. Entonces esta información está disponible para todo el mundo. Y a su vez, lo que nosotros hacemos después, obviamente, es escribir artículos científicos, como este en particular que salió en CONICET ahora, donde contamos cómo es esta investigación, y lo que tratamos de hacer ahora es que siempre estos artículos científicos tratamos de publicarlos en revistas que también sean de acceso libre. Eso quiere decir que cualquier persona en el planeta lo puede bajar, lo puede leer, y en principio, si tiene un laboratorio, lo podría reproducir. Ahora, esto es maravilloso porque también esto nos permite a intervenir muchos procesos biológicos, como es el tratamiento de las enfermedades, ¿no es cierto? Sí, en principio sí, porque, por ejemplo, en otros trabajos nosotros hemos estudiado enzimas, enzimas, digamos, que todos los organismos, por ejemplo, todos los humanos tenemos en el hígado, pero hay algunas personas que tienen como una variante que no funciona bien y tienen un síndrome que se llama el síndrome de olor a pescado. Es un síndrome, es una condición, digamos, no es que la gente se muere, pero tiene una vida que es poco placentera, ¿no? Sí. Bueno, y nos hemos comunicado, incluso yo recibí, te cuento este ejemplo porque estuvo buenísimo, que a través del paper que salió publicado, me contactaron un grupo de personas que junta muchas personas en el mundo que tienen esta condición, bueno, preguntándome cómo impactaban los resultados de nuestro trabajo en eso. Y lo interesante es esto, si nosotros podemos entender bien preciso, pero preciso, te digo, como si lo hicieras con una pinza y un microscopio, precisamente cómo trabajar sobre eso que no funciona, sobre esa variante que no funciona, bueno, podemos pensar entonces en estrategias, por ejemplo, para hacer la vida de esas personas mejor, que no necesariamente va a ser una manipulación genética, una terapia génica o cosas tan complejas, quizás puede ser algo más aproximado a la biotecnología, como por ejemplo, no sé, poner estas proteínas en un suplemento prebiótico que tomen esas personas. Claro, estábamos analizando un poco esto del síndrome de olor a pescado, que tiene varios síntomas y que tiene que ver con justamente oler mal en cuanto a las secreciones y demás, ¿no? Sudor, Sí. flujos y toda esa cuestión. Yo no lo había escuchado nunca. Yo nunca lo escuché con ese nombre, pero sí escuché nombrar estos síntomas, ¿no? Pero no sabía que se lo llamaba así, pero claro, la vida de una persona, inclusive a través del aliento, ¿no? La vida de una Sí. persona se complica para poder relacionarse con este Sí, lo que nos contaban ellos es que es como, sí, es complicada su vida diaria, digamos, es incómoda, digamos, pero no es que les pase nada a nivel metabólico, están bien de salud, Sí. pero realmente socialmente Exacto. es complejo, digamos. Entonces, por ejemplo, eso nos muestra que no necesariamente las investigaciones en las que yo he trabajado son sobre proteínas que trabajan sobre pasos claves, digamos, ¿no? Y que van a curar una enfermedad, pero bueno, sí pueden ayudar a, el concepto sería el mismo, digamos, ¿no? Pueden ayudar a comprender cómo tratar una determinada patología, condición. Claro, igual hay tratamiento para eso, ¿no es cierto? Pero No hay mucho tratamiento, en realidad es bastante, tienen algunos tratamientos, pero ellos lo que nos dicen es que son todos medio paliativos, no hay mucha solución. Claro, es algo crónico entonces. Sí. Y a ver, hay muchas enfermedades que son crónicas, inclusive virus y demás, ¿no? Bacterias, como este caso, por ejemplo. Este descubrimiento, estas enzimas que tienen este alto potencial, ¿pueden llegar a intervenir en estos casos de enfermedades crónicas que no tienen hoy por hoy una solución real, que no podemos combatirlas, que se mueran directamente estas enfermedades? Por eso son crónicas. Mira, lo que no directamente, si lo pensás desde el lado del humano, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, sí, en las bacterias, nosotros podemos, por ejemplo, estas monoxigenasas están súper distribuidas en bacterias. Monoxigenasas quiere decir que son enzimas que usan oxígeno del aire y transforman un producto. Entonces, como están en bacterias y son importantes para las bacterias, muchas veces se buscan como
blancos para poder eliminar bacterias, por ejemplo, o al revés, podemos aprovechar y usar bacterias con estas enzimas y las modificamos un poco ahí genéticamente, sí, para usarlas en la industria, para aplicarlas, para producir lo que necesitemos hacer a escala industrial, de una manera mucho más sostenible con el ambiente, más amigable, sin generar contaminantes, etcétera. Claro, claro, o sea, impacta no directamente en la persona, sino en la bacteria de alguna manera. Sí, justo esas de las que estamos hablando Sí, en el ejemplo. claro. Sí, sí. En los virus sí. No hay forma de, por ejemplo, impactar con estas digamos, esta proteína, ¿no es cierto? Yo no sé si están, creo que no están en virus, yo no trabajo con virus porque siempre trabajo con, bueno, y esto es un debate obviamente, con células vivas. Claro. Los virus están ahí en la interfase de estar vivo y no vivo, entonces es muy difícil estudiar la evolución de los virus, pero se estudia, por supuesto. Se estudia, sí, hay muchos grupos. Hablamos en Pasatiempo hace un año más o menos con un científico que nos hablaba que justamente esto del COVID y demás, también habría una puertita a la investigación de poder solucionar y darle fin a muchos de los virus que son crónicos, ¿no? Como por ejemplo el herpes zóster, que generalmente la gente cuando tiene defensas bajas empieza con los herpes en la boca y demás, y en el cuerpo. Entonces, de alguna manera, estaban viendo esa puertita que todavía no se abre para algo que viene padeciendo la humanidad desde siglos, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y ¿sabés lo que me parece interesante rescatar del comentario? Es que, por ejemplo, la pandemia lo expuso claramente. Es fundamental que exista un montón de investigación básica para después poder traducirse en cuestiones aplicadas cuando es necesario. Y me parece que eso es fundamental. Por ejemplo, en los virus fue clave. La única manera en que, como humanidad, ¿no?, pudimos responder a la pandemia fue gracias a que teníamos un montón de investigación hecha en virus y en distintos tipos de virus, claro, y en virus respiratorios, etcétera, pero cosas moleculares, mecanismos que a veces es difícil, es cierto, de explicar, para un público que no sea experto, pero fue fundamental para poder responder con algo tangible como es una vacuna. Incluso hoy tenemos una vacuna propia en Argentina. Entonces me parece que eso es lo clave de estas investigaciones, donde uno estudia algo a nivel molecular, muy chiquito, y que parece que no se traduce en nada que resuene para la sociedad, pero sí. Claro, y por otro lado también, cuando nosotros, con un simple resfrío, vamos al médico y no se nos va, entonces te dicen, no te doy antibiótico porque no sé cuál de las dos etapas, pues me olvidé, pero porque no, es un virus o es una bacteria. Ya con un simple resfrío, el médico nos dice, ¿no?, si es un virus, si es virósico o es bacterial, entonces depende de eso, es lo que te da, el tratamiento que te da. Por eso, ¿no?, están en diferentes grupos ambas, el virus y la bacteria. Sí, totalmente, sí, son completamente diferentes. Los virus en general son esas enfermedades respiratorias más cortas que se terminan, son autolimitadas, o sea que se terminan solas. Bueno, y las bacterias son diferentes, digamos, ¿no? Claro, hay que atacarlas con sí hay que tomar antibióticos. Munición pero pesada. En general, sí, bueno, nada, hay que cuidar mucho también. Mira, me has llevado por un camino que no me esperaba, pero el uso indiscriminado de antibióticos lo que hace es que las enzimas, la maquinaria enzimática de todas estas bacterias se vuelve resistente, los empieza a metabolizar. Y entonces hoy tenemos un problema de resistencia a antibióticos gravísimo, y sobre todo en el hemisferio sur son súper alarmantes los números. Entonces, nosotros estudiamos otro tipo de enzimas, digamos, de proteínas, y tratamos de entender, bueno, cómo hacen para cambiar y qué es lo que cambian para poder encontrar ahora la ser solución. resistentes a esos antibióticos, claro, ¿no? Tal cual, sí. Eso es lo que ese es el ejemplo clarísimo para lo que te sirve estudiar la evolución, digamos. Perdón. La evolución es cambios en el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno. Sí. Es la que hablaba Darwin también, ¿no? La selección natural. Claro. La mismísima. Sí. Laura, sí. Yo te quería preguntar si, por ejemplo, viste que a veces se estudian algunas especies
a las que se relaciona mucho con distintas eras, por ejemplo la tortuga, o en el caso de los cocodrilos, ¿no? Y que inclusive se encuentran muchas veces cuando hacen los estudios y las excavaciones, se encuentran con piezas que dan cuenta de tortugas gigantes, bueno, y uno puede presumir que las tortugas que conocemos nosotros evidentemente tienen ahí su linaje. Estos estudios, estos avances, ¿también permiten un poquitito reconstruir de una manera más certera esas historias, por ejemplo? Sí, absolutamente. Lo que nosotros tratamos de hacer siempre, en general los fósiles, no es difícil recuperar, digamos, secuencias de ADN de los fósiles. Sí se hace mucho con restos humanos o del linaje de los homínidos, digamos, eso sí. Pero con los animales a veces es difícil recuperar secuencias de ADN como para tener un genoma, ¿no? O saber cómo era y de ahí poder resucitar cosas. Pero sí, lo que nosotros hacemos mucho es estudiar la evolución de una molécula, imagínate, de una familia de proteínas, pero eso lo relacionamos todo el tiempo con la evolución de los organismos en la Tierra. Entonces, por ejemplo, sabemos un gen cuándo apareció, si de repente, no sé, ahora los mamíferos tenemos 5 copias de este gen que nos ayuda a metabolizar este compuesto que hablábamos que a las personas les puede dar el síndrome del olor a pescado. Bueno, ¿cómo sabemos eso? ¿Por qué? Porque tenemos el registro fósil y lo podemos relacionar con cuándo aparecieron los mamíferos en la Tierra. Así que sí, totalmente relacionado. Siempre tratamos de relacionar lo molecular a la evolución, digamos, de los organismos. Claro. Bueno, es maravilloso este tema, es muy apasionante. A mí me apasiona mucho, no entiendo nada, pero voy tratando de usar el sentido común y lo que uno va leyendo, estudiando a través de los años, ¿no? Pero sí, totalmente. Y creo que en ese sentido, aunque a veces es como gracioso, pero creo que, Jurassic Park, la primera película que salió cuando yo era chiquita, y fuimos al cine, es fundamental, digo, te explica, te traduce este concepto de una manera obviamente fantasiosa, pero el concepto es ese, digamos, es que la evolución, estudiar la evolución es fundamental. Si nosotros entendemos la evolución, podemos hacer muchas cosas. Y hoy, gracias a la tecnología que hay, podemos resucitar partes de organismos que ya no están y poder entender cómo eran, cómo funcionaban, etcétera. Claro, y eso, si a la larga o a la corta impacta en buscarle solución a enfermedades e inclusive enfermedades consideradas raras, sería un golazo, porque hay enfermedades que tardan mucho en diagnosticarse porque ni los médicos saben de qué se trata, porque se camuflan con otros síntomas de otras enfermedades más comunes. Sí, totalmente. Nuestras maquinarias moleculares son complejas, digamos, ¿no? Claro. Y hay muchas interacciones adentro de los organismos y muchas con el ambiente. Entonces, bueno, por eso es importantísimo estudiar los procesos en diferentes niveles, digamos, desde lo molecular, lo más chiquito, hasta los organismos, ¿no? Laura, yo estaría preguntándote más cosas como una hora más, pero tenemos que despedir el programa y te agradecemos mucho. Te pedimos que nos dejes algunas redes para que la gente que quiera a lo mejor hacerte consultas o conocerte un poco más, lo pueda hacer. Sí, yo hace poquito volví de trabajar en el exterior varios años y me he incorporado a trabajar en el IEM, que es el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza. Así que lo pueden buscar ahí en Instagram y es en el CCT Mendoza, que es Centro Científico Tecnológico, que es el centro que nuclea todos los institutos de CONICET de Mendoza. Así que ahí en las redes lo pueden buscar y también obviamente en la web. Perfecto. Bueno, mira vos, Mendoza, no solamente nos trae buenos vinos y buenos paisajes, sino también a personas como vos, Laura, a científicas y doctoras en biologías como vos. Así que te agradecemos que hayas compartido tu conocimiento un ratito con nosotros y los oyentes de la radio. Un gusto, chicas, hablar con ustedes. Igualmente. Un abrazo, Laura. Hasta pronto. Abrazo. Laura Adiós. Mascotti, mendocina, doctora en biología y miembro del CONICET, hablándonos de algo que podemos llegar a entender como Jurassic Park 1, ponele, pero que a lo mejor todas estas enzimas con un alto potencial para aplicaciones biotecnológicas puedan intervenir en darle solución a muchas enfermedades que hoy por hoy